¿Qué tal? Buenos días. Israel agradece las llamadas a la contención frente a Irán, pero dice que tomará sus propias decisiones, lo que equivale a decir que Netanyahu está buscando la forma de golpear a Irán, pero sin perder el apoyo de sus aliados, que por el momento lo obligan a refrenarse. Estos son búnkers para meter a los pacientes en caso de alarma. Aquí nos paramos y aquí me cayó un cohete. Este es el área protegida. Israel se siente protegida con su escudo aéreo denominado Cúpula de Hierro y sus búnkers, a lo que añade que la población debe albergar refugios en los edificios de nueva construcción o en infraestructuras sensibles como ese hospital donde también hay espacios blindados para refugiarse en caso de ataque. Es la respuesta de un país que se sabe amenazado en su propia existencia, aunque cuenta con una clara superioridad armamentística respecto a sus principales rivales. Enseguida nos ocupamos de esto. Antes vamos hasta la playa de la Restinga, el muelle de la Restinga, donde siguen llegando cayucos a las islas. A ese puerto, María Fernández, han llegado 2 embarcaciones. Cuéntanos cómo han llegado esos migrantes. Así es, Roberto, desde anoche 2 embarcaciones han llegado hasta aquí, hasta el puerto de la Restinga, acompañados por la Salvamar Adara. Anoche con 76 personas y ahora hace tan solo media hora con 80 personas a bordo. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud, ninguno ha tenido que ser trasladado al hospital insular. No es la única embarcación que ha llegado en las últimas horas a las islas, también otra con 56 personas a bordo anoche a la isla de Lanzarote. Ya esos migrantes están en el interior de las carpas, están siendo atendidos tanto sanitaria como humanitariamente, pero ahora lo que estamos viendo en la imagen, Roberto, es que precisamente ese cayuco que acaba de llegar ya lo están sacando del agua. Vemos cómo ha cambiado, cómo se ha agilizado todo el sistema de la salida de los cayucos y de cómo después estos son llevados a un solar muy cerca de aquí para ser destruidos. Este precisamente vemos que es muy grande, normalmente los parten a la mitad, pero nos estaban comentando que quizás tienen que partirlo en 3 para ser llevados en diferentes camiones pues a esta planta, a esta machacadora, donde ahí ya los trituran. Eso lo hacen con los cayucos de madera, como es este caso. Precisamente viene de Senegal, justo esta mañana procedente de Senegal, y el de anoche de Mauritania. En lo que llevamos de mes ya, Roberto, son casi 800 las personas las que han llegado hasta las costas herreñas. Gracias, María. Bueno, pues ahí está la noticia. Una noticia muy habitual, por otro lado, esta vez a la isla del Hierro, donde ha llegado ese grupo de migrantes. Bueno, volvemos a Oriente Medio con otro efecto de esa crisis entre Israel e Irán, quizá el primero de todos, que es que ha desviado la atención de Gaza, aunque en la franja la ofensiva de Israel continúa. Al menos 56 personas han muerto en las últimas horas, según fuentes palestinas, a consecuencia de los ataques aéreos israelíes. La mayoría son mujeres y niños. 4 menores han fallecido tras el bombardeo a una escuela de la UNRWA en la ciudad de Gaza y otros 8 han perdido la vida en Rafah. Bueno, al margen de Gaza, las amenazas entre Irán e Israel continúan. Teherán ha elevado el tono. Recuerda que los ataques del sábado fueron limitados. Por si no estuviese claro, el régimen de los ayatolás ha exhibido su poderío armamentístico. Irán saca músculo y exhibe su poderío militar por las calles de Teherán en su desfile anual del Día del Ejército. En plena escalada de tensión con Israel, el régimen de los ayatolás ha mostrado diferentes tipos de drones suicidas y misiles de largo alcance. Durante el desfile, el presidente iraní ha elevado el tono de sus amenazas. Ebrahim Raisi ha recordado que los ataques del sábado fueron limitados y que responderá de forma feroz y severa a un contraataque israelí. La comunidad internacional lo tiene claro, Israel responderá al ataque iraní, pero se esfuerza en que lo haga de una manera que no incendie aún más la región.
Los movimientos diplomáticos no cesan. Netanyahu ha recibido en Tel Aviv a los ministros exteriores de Reino Unido y Alemania, dos de sus principales aliados. Los ha escuchado, pero dice que tomará sus propias decisiones. El gobierno hebreo afirma que 13 de sus reservistas han resultado heridos por un ataque de Hezbollah. 4 están gravemente heridos y otros se encuentran en estado crítico. Desde el lado palestino, la presión sobre los líderes europeos también se hace notar. Miren lo que sucedió a la presidenta de la Comisión en un evento de seguridad y defensa celebrado en Bruselas. Thank you very much, Ms. Bueno, y en el momento en que Ursula von der Leyen era interrumpida por uno de los asistentes con gritos en favor de Palestina. Alzó la voz para acusar a la presidenta de la Comisión Europea de ayudar al genocidio en Gaza y de tener sangre de niños palestinos, le dijo en sus manos. Finalmente, el hombre fue detenido. Bueno, precisamente allí en Bélgica están reunidos desde ayer los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. La Unión Europea endurece el tono con Israel, reclama un alto el fuego inmediato en Gaza. Los mandatarios europeos han pedido a Netanyahu que no replique la agresión lanzada por Irán para evitar una escalada regional. Mientras, acuerdan ampliar las sanciones sobre Teherán. En la línea de los últimos meses, el presidente español Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en el reconocimiento del Estado palestino. Se pide la celebración de una conferencia de paz internacional, que es algo que saben que España ha defendido desde hace ya mucho tiempo, para que podamos dar pie a abrir esa solución de los dos estados, que saben que es la posición que ha mantenido el Gobierno de España desde el inicio de esta crisis. Bueno, se espera que los líderes del G7 reunidos en la isla italiana de Capri sigan la estela de Europa. Los ministros de Exteriores van a estudiar nuevas sanciones contra Irán por su ataque a Israel, mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Naciones Unidas vota hoy si admite a Palestina como Estado de pleno derecho. Bueno, y recordarán que esta semana hemos hablado aquí en Atlántico Noticias con un médico español en Israel, Sami Levy, que trabaja en un hospital a pocos kilómetros de la franja de Gaza. Ese centro hospitalario fue atacado el pasado 7 de octubre con varios misiles y ese hospital, como tantos edificios en Israel, tiene zonas bunkerizadas que el propio doctor nos ha mostrado. Lo vemos. Estamos en la ciudad de Askelon con Sami Levy. Vamos a hacer un recorrido por este hospital en el que él trabaja. Nos cuenta cómo está preparado para posibles ataques como el que se produjo el 7 de octubre, cuando aquí cayeron al menos 3 cohetes. Para meter a los pacientes en caso de alarma. Pueden ver las ventanas cómo son de acero reforzado. También nos cuenta el doctor que en la construcción del hospital se tuvo en cuenta la orientación que debía tener el edificio. Gaza está hacia allá, es el sur. Entonces los cohetes vienen por encima del hospital y es por eso que los búnkers están hacia el norte. Sami Levy nos conduce dentro del hospital. También allí atendieron a decenas de pacientes víctimas de aquella incursión violenta de Hamas en suelo israelí que dejó más de 1000 fallecidos. Aquí estamos yendo a la zona subterránea. Aparte de esas habitaciones bunkerizadas que hemos visto, el hospital cuenta con un sótano para seguir trabajando en caso de ataque. Todo es totalmente blindado, subterráneo, antimisiles, antitanques. Todo esto es un búnker. Esto estaba repleto de gente, sangre, pacientes. El 7 de octubre. Por último, visitamos esta zona de llegada de ambulancias. Aquí estaba trabajando Sami Levy el día que se produjo aquel ataque el 7 de octubre y aquí a él y a sus compañeros le cayó incluso un cohete. Y aquí me cayó un cohete. Bueno, pues esto es algo habitual allí en Israel, que tiene varios sistemas de defensa, pues claramente preparados para cualquier tipo de asalto, cualquier tipo de circunstancia de guerra. Es un país prácticamente en estado prebélico. Juanjo Fernández es analista militar. ¿Qué tal, Juanjo? Tiempo sin vernos. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal por allí? Una alegría tenerte aquí, Juanjo. Este tipo de refugios blindados es obligatorio en Israel, incluso en viviendas particulares, ¿verdad? Sí, así es. Es como cuentas,
Y sobre el tema este de los refugios, lo que bueno que se habla de ellos como búnkeres, habitaciones búnker, yo creo que ahí tienen dos aspectos interesantes, ¿no? Que el telespectador pues debería conocer. Uno es el refugio en sí y el otro el hecho de que existan, ¿no? Respecto a los refugios, en realidad son habitaciones reforzadas, son habitaciones, lugares de la casa donde las paredes son más gruesas, son de hormigón, tienen una estructura reforzada y la inmensa mayoría están también aisladas pues para protegerse de un eventual ataque químico, es decir, cuentan con su propia ventilación y aparte pues con víveres, etcétera, ¿no? No pensemos en búnkeres de grandes dimensiones como son los búnkeres militares, ¿no? Son más bien, como digo, habitaciones reforzadas, pues donde guarecerse, ¿no? Donde ubicarse, pues en caso de ataque. Y luego, como decía, es importante el hecho de que existan y que además sea obligatoria su construcción, ¿no? Y esto hay que entender, o sea, nos permitirá entender mejor por qué a veces, pues cómo son las reacciones de Israel. Claro, estamos hablando, y esto hay que tenerlo en cuenta, no se puede obviar, ¿no? De una población que vive en permanente estado de guerra, ¿no? O sea, una población que tiene en su casa, en su propia casa, un refugio contra un posible bombardeo, ¿no? Y esto cala en la sociedad, y esto es la mentalidad de la sociedad israelí, y esto pues hay que tenerlo siempre presente. Desde luego, también hemos podido ver otra muestra de ese estado de defensa, de guardia permanente, que es el sistema antimisiles que pudimos comprobar el otro día. Todos tienen nombres rimbombantes, la cúpula de hierro, la onda de David. ¿Qué es exactamente la cúpula de hierro, Juanjo? Es uno de los sistemas de defensa. El sistema de defensa antiaéreo y antimisil israelí pasa por ser de los mejores del mundo. Y yo diría casi el mejor del mundo por la sencilla razón de que es el que está permanentemente puesto a prueba, ¿no? Funciona a base de capas, en la cual cada capa enfrenta a una amenaza en distancia. La capa superior es la que enfrenta misiles balísticos, la capa intermedia enfrenta blancos de todo tipo, aviones, misiles ya más cercanos, misiles de crucero. Esa es la onda de David que mencionabas, el David Sling. Y luego el Iron Dome, no, la cúpula de hierro, que es quizá la más famosa, es la de más corta distancia. Esta es famosa pues porque es la que normalmente enfrenta los ataques de Hamas, que son a base de cohetes, ¿no? No podemos hablar de misiles, porque el misil implica un sistema de guiado algo sofisticado, ¿no? Es algo más sofisticado. El cohete, que es lo que utiliza Hamas, no lleva sistema de guiado, se lanza un poco con una orientación aproximada y busca objetivos grandes. Y la cúpula del hierro, el Iron Dome, la verdad es que es un sistema que funciona muy muy bien y con una eficacia altísima. Claro, también vimos que intervinieron a la hora de repeler ese ataque aviones, o sea, había un sistema también de aviones que se lanzaban contra esos objetivos y entre ellos pues aviones de otros países, Estados Unidos y Jordania. Me llama la atención la participación de un país árabe como Jordania, la defensa tan activa de Israel. Pues efectivamente, como dices, ahí respecto al empleo de aviones, este tipo de defensa es en lejanía, es decir, contra objetivos mientras se están acercando y sobre todo orientada a dos tipos de blancos, los misiles de crucero y los drones, porque son objetivos que vuelan lentos y son más sencillos de derribar en la distancia. Como bien dices, es muy significativo la participación de Jordania. A ver, aquí está claro que hay un esfuerzo diplomático importante y claro, Jordania, que es un país árabe y con una buena parte de población de origen palestino, pues tiene que hacer verdaderos malabarismos diplomáticos para seguir donde está, ¿no? Su posicionamiento es muy importante a favor, digamos, de no estar a favor de la opción iraní de atacar a Israel. Tampoco hay que olvidar que todos estos, sobre todo drones y misiles de crucero que ha lanzado Irán, muchos atraviesan el espacio aéreo jordano. Entonces, quiero decir,
es un ataque de un país a otro, pero que pasa por tu propio territorio. Y eso también es un factor que hay que tener muy en cuenta. Claro, tampoco puede dejarlo así como así, pasar ese tipo de misiles o prestar su cielo, por así decirlo, sería una interpretación para atacar a otro país tercero. Juanjo, muchas gracias por explicárnoslo. Hasta otra. Un placer, como siempre, Roberto. Un saludo. Bueno, en Ucrania, el bombardeo ruso a la ciudad de Chernihiv ha costado la vida a 17 personas y ha dañado un hospital. Kiev pide desesperadamente más ayuda a Occidente. Varios países de la OTAN se comprometen a apoyar a Alemania, por ejemplo, en su iniciativa de reforzar la defensa aérea ucraniana. Es un policía que acude a atender a las víctimas inmediatamente después del bombardeo a la ciudad de Chernihiv. 17 muertos y 61 heridos tras el impacto de 3 misiles rusos a plena luz del día. Un bombardeo que también afectó al hospital de la zona. Kiev insiste en que necesita más armas y mejores defensas antiaéreas. Y este es uno de los 3 F-16 que Países Bajos ha entregado a Ucrania. En la cumbre del G7 en Capri, Europa promete más ayudas. Hay que enviar más defensas antiaéreas, si no quedará destruido el sistema eléctrico de Ucrania y ningún país puede luchar sin electricidad, ha dicho Josep Borrell, el responsable de la diplomacia comunitaria. Kiev mira a Europa, pero también a Estados Unidos. Confía en que en unos días el Congreso desbloquee por fin la ayuda a Ucrania de casi 60.000 millones de euros. Bueno, y Estados Unidos ha reactivado las sanciones contra el petróleo de Venezuela. Lo hace como medida de presión ante lo que se considera un incumplimiento por parte del régimen de Maduro de los llamados acuerdos de Barbados para permitir unas elecciones libres. La licencia que autorizaba algunas operaciones queda suspendida desde hoy y las petroleras afectadas tendrán hasta el 31 de mayo para cerrar las operaciones pendientes. Adriana Núñez. Alivio de sanciones que le permitía a compañías internacionales operar con el petróleo y el gas de Venezuela, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un patrón continuo de acoso y represión contra la disidencia. La Casa Blanca aclaró que las compañías que quieran hacer negocios con Venezuela deberán solicitar licencias individualmente, que luego serán evaluadas caso por caso. El gobierno de los Estados Unidos detalló que la suspensión de la llamada Licencia 44 no afectará autorizaciones emitidas anteriormente. Con esta decisión, Venezuela tendrá algunas restricciones para hacer nuevos contratos con empresas de Europa y los Estados Unidos y tendrá que recurrir a vender su petróleo barato en Asia. Sin embargo, especialistas en el campo energético creen que el efecto de esta medida es mínimo porque Estados Unidos está dejando una ventana abierta para autorizar individualmente a esas empresas que quieran operar en el país. Ante esto, el presidente de PDVSA respondió que con licencias o sin licencias, Venezuela va a seguir creciendo en el ámbito petrolero. Ya antes de las sanciones, la generación de crudo en el país comenzaba a bajar y hoy representa menos del 1% de la población mundial, según el Instituto de Energía con sede en Londres. Incluso en el último mes produjo menos que su vecina Colombia. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, y una imagen que es noticia en sí misma. Las habitualmente rígidas normas de protocolo se han tenido que relajar y adaptar en la visita de los reyes de España a Países Bajos. Una dolencia en el pie ha obligado a doña Leticia a asistir al besamanos de esta manera. Sentada. Ya ven, se trata de una imagen inédita, pero indispensable, necesaria, porque la monarca sufre desde hace 2 años una dolencia crónica llamada neuroma de Morton, que es un engrosamiento del tejido de los nervios del pie que provoca un intenso dolor. Por eso la reina ha incluido en su estilismo zapatos con menos tacón, más cómodos, y en ocasiones como esta, pues ha tenido que permanecer sentada. Y sigue dando que hablar la medida aprobada por Reino Unido para prohibir la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009. No se trata de una prohibición por ser menores de edad. Las autoridades británicas pretenden que sea vitalicia. La ministra de Sanidad española no descarta adoptar, dice, una medida similar. Reino Unido crea la primera generación sin humo.
Estamos mirando hacia el futuro para dar a los jóvenes vidas más largas, saludables y más productivas. Así ha defendido la nueva ley la ministra de Sanidad de Reino Unido antes de aprobarla. Con la nueva norma, los jóvenes británicos que tienen ahora 15 años no podrán comprar tabaco, pero sí vapeadores o cigarrillos electrónicos cuando sean mayores de edad. Un error para los expertos. Cigarrillo electrónico, mal llamado vapor, es el caballo de Troya de la industria del tabaco. Es la manera que tiene para llegar a los jóvenes y para que se inicien el consumo de nicotina. En España la ley británica no se descarta. Vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país. En España se busca prohibir fumar en terrazas al aire libre de bares y restaurantes, en zonas deportivas o en las paradas de guagua. Llevamos más de 5 años de retraso y por eso estamos viendo esa pandemia del vapeo entre nuestros jóvenes a día de hoy, porque no hemos legislado a tiempo. Canarias es una comunidad muy fumadora, casi 2 de cada 10 muertes están relacionadas directamente con el tabaco. En Latinoamérica, varios países toman medidas urgentes ante lo que ya se califica como una epidemia de dengue. Las cifras de contagio, incluso de fallecidos, han superado todos los registros. Solo en esta región del mundo ya se han superado los 4,5 millones de casos diagnosticados. Argentina y Brasil son los países más afectados por esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito. Saludamos a Santiago Mascoma, catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia y experto de la OMS. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Creo que no hablábamos desde la época de la pandemia. Me alegro mucho de saludarle. Cuénteme, Pues, ¿se puede hablar de epidemia de dengue en estos países de Latinoamérica? Sí, sin duda en estos momentos en América del Sur hay un incremento serio del número de casos en varios países, no únicamente Brasil y Argentina, también en Perú, en Colombia, etcétera. Pero esto es cíclico. En el caso de dengue, cada 3-5 años tenemos epidemias de este tipo y la situación actual en realidad es debida al cambio de la niña a el niño y entonces, por tanto, aumento de pluviometría, de humedad y de temperaturas que favorecen pues el incremento de las poblaciones de los mosquitos Aedes, sobre todo Aedes aegypti, que transmiten esta arbovirosis, ¿no? Claro, hábleme un poco de la enfermedad. ¿El dengue mata? Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre el dengue y el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es cuando pasa a ser serio. O sea, el dengue normal es parecido al Zika, al chikungunya, pues con dolores de cabeza intensos, con fiebre elevada, con dolores de articulaciones. Y cuando es serio, que es normalmente un porcentaje muy bajo de las infecciones, entonces pasa a ser hemorrágico, ¿no? Entonces, o sea, problemas de coagulación, sangrado y tal, que pues fácilmente conducen a la muerte del individuo. En la epidemia actual, los porcentajes de dengue hemorrágico están dentro de los límites de los porcentajes normales. Es probable, por lo que comentan todos los expertos, usted también, que estemos ante otra consecuencia del cambio climático. ¿Qué barreras establecen las condiciones climáticas frente a enfermedades como esta? Bueno, el cambio climático es un problema a muchos niveles. O sea, aquí tenemos el caso de una enfermedad vírica transmitida por mosquitos, pero tenemos muchas enfermedades que son zoonóticas, o sea, propias de animales y que son transmitidas por vectores, tanto invertebrados, insectos como caracoles, ¿no? Y fenómenos de este tipo los tenemos en todo el mundo. En el momento actual, por ejemplo, tenemos un incremento de las enfermedades transmitidas a través del agua en todo lo que es el sur y el sureste asiático, por ejemplo, un verdadero problema tenemos ahí relacionado con el incremento de los monzones, ¿no? Claro, porque de repente además hay aves que migran o especies que migran, ya no lo hacen, y esto de repente pues tiene que ver en la extensión de parásitos que puedan llevar esos animales encima, ¿no? Exacto, o sea, usted mismo lo ha dicho correctamente, o sea, las temperaturas han cambiado y pues varias aves migratorias en el momento actual no tienen la necesidad de huir de una Europa fría y desplazarse hasta África como hacían antes, ¿no?
Entonces se vuelven más sedentarias y al ser más sedentarias y quedarse en Europa, pues las enfermedades que estos pájaros transportan, pues se mantienen aquí, se instalan aquí y tienes mayor transmisión local en áreas europeas, ¿no? Entonces, profesor, ¿tenemos que empezar a temer la extensión de otras enfermedades como Zika, malaria, ébola, a lo mejor fuera de su entorno habitual? Bueno, esto ya se está dando, no es que tengamos que temerlo, o sea, ya nos estamos enfrentando a esto y de hecho la Organización Mundial de la Salud, una de las prioridades que está marcando en el momento actual es empezar a trabajar sobre este tipo de enfermedades aplicando lo que llamamos medidas One Health, medidas de una sola salud, que son medidas que te dicen para luchar contra estas enfermedades no basta únicamente, focalizar sobre los pacientes, sino que hay que trabajar y prever pues las circunstancias que rodean con los cambios climáticos, pues a las poblaciones de los vectores, a las poblaciones de los animales reservorios, al medio ambiente en sí, etcétera. Pues la cosa es mucho más complicada, ¿no? Claro, y como ya aprendimos con el COVID, profesor, si hay muchos pacientes de una misma enfermedad, el virus podría llegar a mutar. ¿Hay peligro de que ocurra también con este tipo de enfermedades? Es bueno que haya mencionado usted el SARS-CoV-2, porque piense una cosa, el virus de la pandemia desde el punto de vista de transmisión y epidemiología, es increíblemente sencillo comparado con todas las enfermedades complejas como son las zoonóticas, en las que en la transmisión de la enfermedad interviene un invertebrado vector, intervienen unos animales reservorios, intervienen los humanos, el medio ambiente y tal. O sea, en el caso de un virus de transmisión directa como era el SARS-CoV-2, la cosa era mucho más simple. Y imagínese los problemas que tuvimos en la pandemia, pues si trasladamos esto a enfermedades tan complejas como las que estamos hablando ahora, pues la cosa se complica. Bueno, pues ahí está, una enfermedad como el dengue que contemplamos en la distancia, pero que ojo, porque las circunstancias podrían acercarla muchísimo más. Doctor Mascoma, gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Un saludo. Buen día a todos. Bueno, otra muestra de cambio climático está, por ejemplo, en que llueva torrencialmente donde no suele hacerlo. El desierto de Dubái está estos días inundado por las lluvias torrenciales que han llegado también a Doha. Un escenario poco habitual para el que se plantean explicaciones de las más peregrinas. Separaremos las más razonables de las que son algo más pseudocientíficas. Vamos con una imagen que ha dado la vuelta al mundo tras convertirse en viral. No es para menos porque en ella hemos visto como una mujer acude a un banco para firmar un préstamo con su tío. Lo que no sería noticia si no fuera porque el hombre estaba muerto, el pobre. Desde que entró en la entidad bancaria, los empleados sospecharon que algo no cuadraba. La mujer le sostenía las manos, le sostenía la cabeza con la intención de que firmara un documento para beneficiarse de un préstamo. Algo que evidentemente el hombre no podía hacer, llevaba muerto varias horas. Erika de Sousa se podría enfrentar a 16 años de prisión por esto. Se trata de un ultraje al cadáver y además es un delito de hurto mediante fraude y estafa. El anciano estaba muerto cuando fue trasladado al banco por esta mujer de 42 años. Ella decía ser su sobrina y quería sacar un préstamo en su nombre. Lo intentó de varias maneras, sujetándole la mano, también su cabeza. Ocurrió en Río de Janeiro, en el banco donde Paulo Roberto Braga, de 68 años, tenía su cuenta. Las empleadas sospecharon desde el primer momento. El anciano llevaba muerto horas.
La mujer fue arrestada y ha ingresado en prisión. Su defensa asegura que el hombre estaba vivo antes de llegar y que ella, la supuesta sobrina, tiene problemas mentales. El hombre había estado hospitalizado. Antes de su peculiar visita al banco, la mujer también lo había llevado a un centro comercial para intentar firmar préstamos en otras entidades. La policía investiga si hay terceras personas implicadas en este caso, mientras el protagonista recibirá sepultura en las próximas horas. Y nueva sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Hoy le toca el turno a varios policías forenses y agentes de la comisaría de Koh Phangan, donde el acusado prestó su primera declaración tras matar supuestamente a Edwin Arrieta. La vista, una vez más, es a puerta cerrada. Daniel Sancho ha vuelto a entrar en el juzgado de Samui. Esta nueva sesión pone el foco en las pruebas forenses, entre ellas el análisis de las diferentes partes del cadáver de Edwin Arrieta, que encontraron desmembrado. Se analizan sus huellas, también un cuchillo con el que pudo cometerse el crimen. Quienes también han subido la escalinata del juzgado han sido los padres del acusado y además 2 representantes de la Embajada de España que acuden en calidad de observadores. ¿Por qué son importantes las testificales de hoy? Bueno, todas son importantes. ¿Estáis confiados, Rodolfo? Vamos a ver qué pasa. Ayer salisteis muy contentos, ¿no? Bueno, hay días buenos. ¿Qué fue lo que dijo la médica forense sobre las heridas de la nuca? Los mensajes que se intercambiaron acusado y víctima han sido analizados con lupa al detalle. En un primer momento, Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta en la comisaría, pero después se declaró no culpable ante el juez. El juicio está previsto que se prolonga hasta el 3 de mayo y aunque la declaración del acusado está señalada para el 25 de abril, según ha trascendido, ya ha intervenido en varias ocasiones con preguntas a los testigos. Bueno, y van a conocer a un hombre brasileño que sin duda tiene 7 vidas, o tenía, porque no sabemos cuántas le quedan después de haber logrado sobrevivir a 2 atropellos, varios disparos e incluso ser apaleado. Así lo registraron las cámaras de seguridad cercanas a una cárcel de Guatemala. La víctima caminaba a su casa, cruzaba la calle, verán que es rozado por un coche y ahora, cuando trata de escapar nuevamente, es alcanzado por el vehículo. A pesar de todo, sigue en pie cuando bajan 2 hombres y le disparan. Él, después de recibir esos disparos, al menos 2, forcejea de nuevo con uno de ellos y sale corriendo del lugar, después de haber sido también golpeado. Bueno, tuvo que ser evidentemente ingresado en un hospital. Se investiga el motivo de la agresión, aunque parece que pudiera ser un ajuste de cuentas. Más vidas que un gato, diríamos aquí en España. Y ahora en plena calle, una animalada, por otras razones. Estamos en Montana, en Estados Unidos, un lugar perfecto para dar un paseo si eres elefante. Mírenlo, por ahí pasa, por esa carretera. Al menos eso debió pensar este ejemplar, que se había escapado de un circo y caminaba tranquilamente. Se llama Viola, es elefanta. En realidad, minutos después, fue conducida tranquilamente también a las instalaciones del Jordan World Circus sin sufrir ni provocar daños. Menos mal que era mansita la elefanta. Bueno, llegan nuestros compañeros de Ponte al Día en un momento. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Robert? Muy buenos días, mansitos como nosotros, que sí. Aquí estamos tranquilitos para arrancar nuestro programa de hoy en tan solo unos minutos pendientes de la actualidad y hoy vamos a poner atención, vamos a poner el foco en auténticas imprudencias en el mar, centrándonos en el grave accidente que sufrió un varón al precipitarse en el Tancón, en Santiago del Teide. Tuvo que ser trasladado de urgencia con politraumatismo en las piernas. Un grave accidente que da buena cuenta de las consecuencias que puede tener saltarse las indicaciones y recomendaciones. Y otra imagen que nos llama muchísimo la atención es el cementerio de Pozizquierdo, en la isla de Gran Canaria. Es el lugar escogido para la realización de rituales de santería. Se han encontrado restos de animales muertos y otros objetos con los que llevan a cabo este tipo de prácticas. Vamos a estar allí en directo para conocer de cerca la situación y también ahondaremos un poquito en profundidad para conocer en qué consisten este tipo de acciones. Y seguimos hablando de una de las grandes preocupaciones en Canarias, la vivienda, que sigue poniendo en jaque a tantas personas, pensionistas, trabajadores. Vamos a ponerle rostro a esta situación con una madre de familia trabajadora que se vio en la obligación de tener que ocupar una vivienda para poder darle techo a sus hijos. Hoy conocemos su historia. Y si la vivienda es una preocupación para los canarios, también el estado del sistema sanitario. Hablamos de listas de espera y de falta de profesionales. Fíjense que los isleños tardan más en ver a un especialista que en ser operados. Lo vamos a ver todo con datos, radiografía completa de la situación para que todos ustedes lo entiendan, y eso es tan solo un
un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado en el día de hoy aquí en Ponte al Día, así que si quieren conocer más, tan solo tienen que quedarse con nosotros a partir de las 12 aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, el Sahel vive una de las peores olas de calor que se recuerdan. No hay estadísticas concretas, pero se estima que podría haber miles de personas muertas por las altas temperaturas. Los expertos lo achacan al calentamiento global. Advierten de que estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes. Esta mujer lleva hospitalizada más de 10 días por deshidratación. Debido al calor, el médico nos dice que necesita 4 litros de agua. Cuenta la hija, que recuerda que su madre estaba en ayunas por el Ramadán. En muchos países del África Occidental, como Níger, se han vivido días y noches de calor extremo por encima de los 40 grados. Cada vez llegan más casos de deshidratación, sobre todo de personas mayores, asegura el médico. En el hospital Gabriel Touré de Mali se registraron más de 100 fallecimientos en 4 días por la ola de calor. Sin datos concretos, el Centro de Estudios Climáticos WWA calcula que miles de personas podrían haber muerto por la peor ola de calor que se recuerda en África Occidental. Sin el calentamiento global inducido por el hombre, estas temperaturas no habrían sido posibles, asegura esta científica. Sin acceso al aire acondicionado y con escasos ventiladores eléctricos, las autoridades temen los efectos de este tipo de episodios. Este calor, sobre todo cuando regrese la humedad, será más severo. Por eso es importante que la población tome medidas y se proteja. Recuerda el director del Centro Nacional de Meteorología de Níger. Las temperaturas extremas de estas semanas equivalen, dicen, a un fenómeno en la región que ocurre cada 200 años. En contraste, en el otro extremo del continente encontramos estas imágenes. Las últimas lluvias en Kenia se saldan con 13 personas fallecidas. Una de ellas, una mujer que trataba de cruzar ese puente a pesar de que se esperaba el temporal. Los servicios meteorológicos del país indicaron la semana pasada a los residentes de las zonas bajas que se trasladaran a terrenos más altos para esquivar las inundaciones. Los ciudadanos piden al gobierno que mejore las infraestructuras. Y luego está que llueve donde no suele. El fenómeno, mejor dicho, de intensas lluvias que se ha vivido esta semana en Emiratos Árabes ha sido natural, nada que ver con la siembra de nubes para que llueva más. El gobierno ha dicho que no había realizado esta práctica. Los expertos achacan las lluvias al cambio climático. El diluvio que azotó los Emiratos Árabes y Omán esta semana ha sido histórico. Las carreteras quedaron intransitables y el tráfico se paralizó. Cayeron 250 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. El Centro Nacional de Meteorología ha desmentido que fuera una consecuencia de la siembra de nubes, el proceso que implanta productos químicos en las nubes para aumentar las lluvias. Si se hubiera hecho una siembra de nubes, podría decirles que habría tenido un impacto, porque aumenta la cantidad de lluvia acumulada que llega al suelo. Pero como esta vez no se realizó, tengo que decir que la lluvia fue natural. Durante el mes de abril es normal que ocurran eventos climáticos extremos. Según los expertos, es probable que el diluvio fuera precipitado por el cambio climático. Creo que en este caso es probable que la tormenta haya sido sobrealimentada por el cambio climático, porque hay más humedad en el aire para que se desencadene un sistema tormentoso. Por lo general, mi diagnóstico para esta región es que hay periodos secos muy prolongados, pero también existen episodios de lluvia intensa y regular. Este evento ha sido extremadamente raro. También hay que tener en cuenta que este fenómeno sucede en abril, un mes reconocido a nivel mundial por sus copiosas lluvias, ya que está en medio de la transición de 2 estaciones. Otra cosa es que llueva así en una zona tan desértica, pero bueno, a lo mejor es más normal de lo que pensamos. En todo caso, esto ha dado lugar a teorías a lo mejor conspiratorias, pseudocientíficas, en torno, como han podido escuchar, a si se había provocado esa lluvia por acción del hombre. ¿Se puede hacer esto? Vamos a preguntarle a un experto, Luis Cana Cascallar, es doctor en Ciencias Físicas e investigador sobre meteorología a mesoescala e interacción atmósfera-océano. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si sabes si es normal o no que llueva tanto en un país desértico, pero ¿se pueden sembrar nubes, como ha dicho alguna de las personas que veíamos en ese vídeo? ¿Se puede sembrar lluvia, por así decirlo?
Se puede sembrar para intentar que las nubes que ya están formadas, ¿de acuerdo?, precipiten más cantidad para que sea más efectiva, pero añadir un producto al aire donde no hay una nube para que nazca una nube, no, es imposible. O sea, lo que se puede hacer es coger una nube y provocar que llueva, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué se le inyecta? Permítame la expresión. Bueno, sí, es bastante común. Lo que se hace es utilizar un compuesto químico que suele ser una sal, muchas veces es simplemente sal normal, cloruro de sodio, o en otras ocasiones es cloruro de plata, yoduro de plata. Y lo que hace es que facilita que las gotas dentro de la nube crezcan más rápido. Entonces, esas gotas que en principio no caerían por sí mismas porque no tienen un tamaño suficiente, crecen chocando unas con otras y son lo suficientemente grandes como para llover. Claro, pero ¿podría llegar a provocar esa inyección de sal un efecto como el que hemos visto ahora, por ejemplo, en el desierto? ¿Tanta lluvia podría llegar a caer? Si se dan las condiciones adecuadas, sí, porque lo que está haciendo es forzar la naturaleza de alguna manera. ¿Y funciona el método, Luis? No siempre ha funcionado. Ayer me estaban preparando esto, lo estaba mirando y, por ejemplo, en la zona de Canarias empezaron a hacer estudios en el año 75 y se han estado haciendo periódicamente hasta relativamente poco, pero no siempre se logra un resultado convincente. Claro, manejar el clima hasta el punto de poder provocar lluvia, pues bueno, sería sin duda un invento revolucionario el poder hacerlo. ¿Hay investigaciones? ¿Se están estudiando métodos, además de de inyectar sal, cloruro de sodio a las nubes para provocar lluvia? En concreto en esta zona, en Emiratos Árabes, y ahora también lo está haciendo Arabia Saudita, están continuamente experimentando, tratando de forzar un poco la situación. Esos son países desérticos y por algunas razones, evidentemente. Entonces ellos están tratando de utilizar sistemas químicos y me parece que también están tratando de sembrarlo con una serie de iones en el aire para ver si mejorando el campo eléctrico pueden favorecer la formación de nubes. Pero vamos, hoy en día está fuera de controles. No tiene ningún... Vamos, no creo que tenga ningún sentido. Luis, he leído en alguna parte que en Canarias incluso se intentó en los años 80. ¿Qué sabe de esto? Sí, lo leí por ahí. Hubo justamente una ocasión que vino una onda del este, que es un fenómeno que viene aquí más o menos cada cierto tiempo y que está relacionado con la formación incluso de los huracanes. Y aprovecharon que venía esa onda del este en los años 80 para hacer una prueba de siembra. En el caso de ese día, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, llovió más de lo habitual, cayeron 100 y pico litros y lo que no se puede tener ahora mismo una exactitud o una seguridad es que de esos 100 y pico litros, pues igual si no hubieran estado sembradas esas nubes, pues hubieran quedado en una cantidad más pequeña, 60, vamos a ponerlo por caso, que hubiera sido mucho en cualquier caso. Bueno, pues... Pero nunca ha habido una prueba ni hubo, creo, un reconocimiento explícito de que se estaba haciendo. Claro, bueno, pues ahí está por lo menos ese experimento que se pudo llegar a hacer en los 80. Luis, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, pues nosotros mirando al cielo, no sé, Emilia, si tendremos pronto lluvia o tenemos que empezar a inyectar ya sal a las nubes que aparezcan por las islas. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Vamos a dejar que las cosas se produzcan de forma natural, ¿verdad? Vamos a ver si en los próximos días o de aquí a que termine abril pues nos caen precipitaciones normales y corrientes en el archipiélago. Confiamos en que eso así sea porque ya dábamos por perdida la primavera, pero hemos vuelto a recuperarla y lo hemos hecho, miren, mirando la imagen de satélite con una perturbación, una masa de aire más fría al noroeste de las islas que nos envía nubosidad alta y ven cómo ha entrado durante la pasada madrugada, la jornada de ayer y durante la mañana de hoy también de oeste a este. Son nubes que no afectan en ningún modo más que a ese estado del cielo que en lugar de azul está un poquito más blanco hoy. Lo vemos mejor en la imagen de satélite en el canal visible. Fíjense cómo se ha notado el incremento de esa humedad hoy con más nubosidad de tipo bajo también creciendo ya a esta hora en el norte y este de la isla de La Palma o norte del Hierro o norte de La Gomera. Todavía quedan restos de calima, hasta mañana no se va a ir del todo, pero ya si
es verdad que ha perdido bastante consistencia y nubosidad alta que rodea toda la comunidad sin mayores consecuencias por ahora. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Bueno, de momento sigue esa perturbación girando, va a ir enviando una masa de aire más fría y húmeda, va a empezar a soplar el viento de componente norte, también hará bajar las temperaturas y vemos como los tonos también van cambiando de color, en lugar de rojos y fucsia pues están más naranjas e incluso amarillos en las zonas de medianía. Se instala el anticiclón en las islas durante los próximos días. Con ese anticiclón y con ese viento del norte lo que nos llega por el norte y aumenta la humedad. La humedad va a hacer que sobre todo de cara al viernes, a partir del viernes, sábado y domingo, pues algunas gotitas puedan caer, por ejemplo, en puntos del interior de La Palma o también especialmente el sábado por la tarde en puntos del interior del norte de Tenerife o de Gran Canaria. Y atención porque con las temperaturas que tenemos y con el poco viento dominante también se van a generar nubes de evolución, por ejemplo en el sureste de la isla de Tenerife o en el sur de la isla de Gran Canaria. Son cantidades realmente bajitas, pero bueno, algo se agradece respecto a los 40 grados que teníamos la semana pasada en cualquier caso. La previsión para mañana, pues cabemos esperar más nubosidad, sobre todo de tipo bajo. A primera hora pasará un manto nuboso de tipo alto recorriendo las islas durante la primera mitad del día, ya por la tarde se irá disipando esa nubosidad, pero también vendrán nubes bajas, sobre todo se van a acumular en el sur de la isla de La Palma, sur de la isla de Tenerife, por el norte también se quedarán frenadas por el relieve, ha subido la humedad, la cota, ahora mañana la tendremos en torno a unos 1000 metros de altitud y se va a acumular, se va a frenar ahí por el relieve esa nubosidad también en el norte de la isla de Gran Canaria y algo menos en Fuerteventura y Lanzarote, donde esperamos nubosidad de tipo alto básicamente y bastantes horas de sol. El viento, como digo, flojo de componente norte, noroeste, norte más bien, situación marítima también estable con marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur y temperaturas hoy ya más normales para la época, entre 25 y 26 grados. Todavía van a bajar más de aquí al domingo, así que bueno, pues sí, hemos recuperado la primavera y puede que para terminar abril pues alguna gotita más nos caiga, Roberto. Eso está bien, no está de más. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, y terminamos celebrando el triunfo de la artista canaria Valeria Castro, que se ha llevado uno de los premios de la música independiente. Bueno, ¿qué uno? Dos. Como artista emergente y también como mejor álbum de música raíz, gracias a su disco Con Cariño y Cuidado. Por cierto que Valeria Castro tiene 4 conciertos en Canarias antes de que termine este mismo mes de abril, dentro de una gira internacional que también la ha llevado a varios países de América Latina. Una oportunidad excelente para conocer en directo su propuesta musical. Con su música nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día. Cae la lluvia en la acera y no a cualquiera en el pulmón. El aire no se espera. Quien no cuida la tierra y no está su vera, no ve el dolor y no ve lo duro de la primavera. Una flor en abril parece corriente.